Y los demás vamos al capítulo 20, por favor, del libro de Génesis, libro de los comienzos, el libro donde nosotros vemos los inicios, el libro que está siendo más atacado el día de hoy de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así que nosotros nos tenemos que afirmar en las verdades que nos da el libro de Génesis. Y en el capítulo 20 vamos a estar leyendo, y yo quiero invitarle a que usted siga con su vista la lectura, Génesis capítulo 20. Dice la palabra del Señor: y Abraham partió de allí hacia tierra del Negev, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre todo mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben de hacer. Y Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar donde vayamos, dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están conmigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Estuvimos viendo la semana anterior las primeras 2 partes de este capítulo, y decíamos que Dios está tratando con el pecado de Abraham, porque Dios es un Dios que toma los suyos para santificarlos, no para que queden en el estado en que están. Y entre las cosas que Dios hace al tratar con un pecador que ya ha sido escogido por Dios, es que Él va a revelar todo lo que sea pecaminoso. Nuestro Dios es un Dios que la Biblia describe como fuego consumidor.
un Dios santo. Y Él solo exige la santidad en quienes se acercan a Él. De tal manera que va a limpiar a los suyos de pecado. Y en ocasiones vemos cómo los hombres son llamados a que confiesen su pecado al Señor y alejarse de ellos. Y los hombres responden. Recordemos lo que pasó con Nínive, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones donde los hombres pretenden encubrir su pecado. Y Dios no permite eso. Así que Dios va a sacar a la luz el pecado de Abraham para limpiarlo de ello. Veíamos la semana pasada que en una primera parte de este texto, los primeros 2 versículos, Abraham había partido de donde antes estaba, en el Sinar de Mamre, en donde había tenido la experiencia de adorar a Dios, en donde había tenido la experiencia de ser visitado por Jesucristo y 2 ángeles. ¿Recuerdan eso? Donde había recibido la promesa de un hijo, donde había experimentado que él, el pacto de Dios había hecho con él, Dios había partido el pacto. Todas estas cosas era parte del lugar en donde él estaba, pero aquí vemos que parte de allí y se va hacia el Negev, sureste, hacia, digámoslo de esta manera, yendo hacia Egipto. Y se establece ahí entre Cades y Shur en Gerar. Y cuando llega, él dice de su hermana, de su esposa, ella es mi hermana. Y entonces, producto de ello, el rey de Gerar, pues simplemente la manda a traer y la une a su harén. Ahora, había algo que había empezado a ocurrir cuando eso tuvo lugar. Y lo que había comenzado a ocurrir nos lo dice Moisés en el verso 18. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Estaba cerrada la matriz de la esposa de Abimelec y de todas las siervas. Y algunos han seguido, digamos, una deducción de esto, ya no una inducción, sino una deducción, que muy probablemente no se limitaba al hecho de que las mujeres no podían tener bebés, sino que muy probablemente los hombres de ese lugar no podían tener hijos. Probablemente había empezado algún problema, ya sea dentro o externo de ellos, que les impedía conocer a las mujeres y tener hijos. Y se dice que eso es así porque fíjese que Dios mismo le dice a Abimelec: yo mismo te prohibí que tocaras a Sara. Probablemente entonces no era un problema solamente de mujeres, sino también era de pronto un problema de los hombres que no podían allegarse a sus mujeres, incluido Abimelec, y por eso él no había alcanzado a estar con Sara, ¿sí? Entonces este episodio duró bastante tiempo para que eso... Sí, este episodio duró su buen tiempo, pero era un episodio con buen tiempo de distancia hasta que ocurriera lo que pasa ahora, hasta que se dieran cuenta que algo estaba pasando entre todos, y entonces ocurre el episodio que vimos en segunda parte, Dios hablando con Abimelec directamente. ¿Y qué le dice? Estás muerto, eres hombre muerto. Les decíamos que es similar a esa frase que vemos hoy en las películas, ¿verdad? Cuando alguien amenaza a otro, le dice: ya eres hombre muerto. Eso es lo que Dios le dice: eres hombre muerto por causa de haber tomado una mujer que estaba casada. Otra vez, Dios defendiendo la institución que Él creó del matrimonio, cosa que no hizo Abraham al exponer a su mujer. Y vemos la santidad del matrimonio aquí también. Si ven que eso se apaga de vez en cuando, no es que alguien está jugando arriba, es que ya estamos teniendo problemas con este aparatito.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Que Abraham ha mentido y producto de su mentira, mire hasta dónde está arrastrando a Abimelec, a toda su familia y todo su reino. Decíamos que la ciudad de Gerar era una ciudad próspera, era una ciudad no de paso, era una ciudad ya establecida. Ahí se comerciaba, relativamente grande, y toda esa gente estaba sufriendo por el pecado de un solo hombre. De un solo hombre. Las consecuencias del pecado siempre vienen y nos afectan a todos. Aunque usted crea que solamente es su pecado y está oculto y es calladito y nadie se da cuenta, en realidad está afectando a todo el cuerpo. Por eso es que a Dios le gusta que en su casa estemos sacando todo el tiempo los pecados, que confesemos nuestros pecados, que nos libremos de ellos, porque el pecado que usted no saca a la luz afecta a todo el cuerpo. Y necesitamos ser limpiados. Entonces, si usted no quiere, Dios lo saca como lo está haciendo con Abraham. Bueno, y vimos todo el tema de la conversación, de lo que le dijo Dios a Abimelec y todas estas cosas, y sacamos algunas conclusiones. Ahora vamos a centrarnos en las últimas dos partes. Del verso 8 hasta el 16, vemos que Dios había estado trabajando con Abimelec para prepararlo como el instrumento para disciplinar a Abraham. Dios usa a los incrédulos, incluso a los paganos, aún sea reyes paganos, para venir y sancionar el pecado de sus hijos. Dios ya había hablado con Abimelec. Dios le había dado la orden que era lo que tenía que hacer Abimelec si quería vivir. Si no, de cierto te digo, morirás, le dijo el Señor. Le dio una orden que era lo que tenía que hacer. Y tenía que ir y hacer el proceso de confrontar a Abraham. Aquí vamos a ver entonces esta confrontación, la disciplina, el temor de Dios, la gracia manifiesta en el encuentro entre el rey Abimelec y el patriarca Abraham. Esto es de lo que vamos a hablar de los versos del 8 hasta el 16. Mire qué pasó con Abimelec apenas se despertó de ese sueño que tuvo, en donde estuvo hablando directamente con Dios. Dios le dijo: ese hombre del que has tomado su mujer es un profeta. Devuélvela a su esposa, devuélvesela a él. Él orará por ti y entonces vivirás, porque ya le he dicho, eres hombre muerto. Si hasta ahí llegaba, ¿verdad? Y no solo él, sino toda la nación. Recuerde que Abimelec, lo que le pregunta al Señor, le dice: destruirás a toda una nación. No estaba pensando solo en él, estaba pensando en toda la nación, en toda la gente, en todo el clan que tenía. Y entonces le dice: bueno, devuélvela, porque él es profeta, él orará por ti y tú vivirás. ¿Qué hace usted cuando Dios le da una orden? ¿Qué hace usted cuando lee un texto bíblico y Dios le dice lo que tiene que hacer? ¿Verdad que muchas veces nos da por racionalizar la desobediencia? Bueno, Señor, yo haría lo que aquí dice, pero es que si tú supieras con quién yo vivo, ¿verdad? Bueno, yo haría lo que aquí dice, pero es que si tú supieras cómo está mi condición, ¿verdad? Yo haría lo que aquí dice, Señor, pero si es que usted no sabe lo que ha pasado. Y comienzan esas cosas. Y mire, es tan interesante porque no solo se lo dicen al Señor, también se lo dicen al pastor cuando vienen a la consejería. El pastor les dice: mire, aquí la Biblia dice que usted lo que tiene que hacer es esto. Y entonces comienzan las justificaciones y comienzan las excusas y comienza a racionalizarse la desobediencia. ¿O solo a mí me pasa? ¿Verdad que sí? Y no tenemos que esperar a que nos hable en la noche, en un sueño, el Señor. Ahí tenemos las escrituras, las leímos, ya nos dijo qué es lo que hay que hacer. Pero aquí tenemos un pagano, un rey pagano, que apenas se despierta
de inmediato va a obedecer lo que Dios le dijo. ¿Sabe por qué obedeció él? ¿Alguien puede imaginarse por qué obedeció? Porque tuvo miedo. Ok, eso está bien, pero ¿de dónde proviene ese miedo? ¿Perdón? No iba a tener descendencia, dice la hermana, ¿verdad? Ahí se iban a acabar todos. Pero básicamente vamos a ponérselo de esta manera. Si hubiera venido uno de los súbditos de ese rey Abimelech en la noche, le dice: rey, usted es hombre muerto, a menos que usted haga esto, entonces si no, no va a morir. Le hubiera creído. Tuvo temor a Dios. ¿Verdad? No le hubiera creído. No hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque no le creyó. Pero esta vez Abimelech obedeció porque creyó lo que Dios le dijo. Él creyó eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace falta para obedecer. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creer al Señor, lo que Él dice. Si el Señor dice esto, ok, si yo le creo, voy a hacer lo que Él dice. Nos falta fe, nos falta confianza en el Señor. Por eso desobedecemos. Si usted cree lo que se le está diciendo, entonces se va a comportar conforme lo que usted cree. El desobediente en el fondo es un incrédulo. Otra vez, anótelo. El desobediente en el fondo es un incrédulo. No cree lo que Dios dice y por eso no actúa como Dios le dice. Porque no le cree. Los hijos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Gracias. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a los hijos? Que obedezcamos a nuestros padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Eso nos dice. Pero desobedecemos a nuestros padres y entonces, ¿qué significa? Que no estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo. Que nos puede ir bien, que vamos a ser de larga vida si obedecemos a nuestros padres. ¿Ve? Es un tema de incredulidad. La desobediencia, no minimice la desobediencia, es incredulidad. Cuando se les predicó el evangelio a los de Nínive, volvemos, ellos todos de inmediato se arrepintieron, creyeron lo que se les dijo y alcanzaron misericordia. Pero aquí tenemos otra vez, incrédulo, uno que no conocía a Dios, pero cuando se le dijo, creyó que era un hombre muerto. Y de inmediato se levantó el otro día en la mañana, con urgencia llamó a todos los suyos, y una actitud similar a la que había tenido también Abraham, allá en el capítulo 21, verso 34, y allá en el capítulo 22, verso 3, Dios le habló, y Abraham fue de una vez a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En el 21:3, Dios le dijo que tenía que despedir a la sierva junto con su hijo, porque le iba a preservar la vida y que incluso su hijo iba a tener una gran descendencia, pero que tenía que despedirlos. ¿Qué hizo? Al día siguiente se levantó, nos dice el texto, y fue y los despidió. Creyó lo que Dios dijo. En el capítulo 22, verso 3, Dios le dijo: sacrifícame ese tu único hijo. ¿Qué hizo el otro día en la mañana? Preparó todo lo del sacrificio, se fue con su hijo de una vez a hacer lo que Dios le dijo. Abimelech está actuando de una manera que ya Abraham mismo conocía. Porque creyeron, porque tuvieron fe, porque confiaron plenamente. Por eso fueron obedientes. Así que la desobediencia suya y la mía sencillamente lo que reflejan es incredulidad. ¿Cómo se saca la incredulidad? Alguien que me ayude a saber cómo se saca la incredulidad. Eso, gracias. Reconociendo que es pecado. Y luego, comenzando a obedecer, comenzando a creer de uno en uno, de paso a paso, en lo que Dios nos va poniendo, conforme va diciendo, de uno en uno vamos creyendo cada cosa y vamos caminando según Él lo dice.
La única forma de sacar la incredulidad es con lo contrario, creyendo. La única forma de sacar la desobediencia es con lo contrario, obedeciendo. Así que aquí tenemos un ejemplo de un pagano que al día siguiente inmediatamente se despertó, llamó a todos los suyos y les contó lo que iba a suceder, cómo Dios le habló, qué le dijo y cómo tenían todos que atender lo que Dios había dicho. Llamó a su siervo, le relató. Abimelec compartió abiertamente con los suyos, con sus siervos, lo que Dios le había hablado durante la noche. Los hombres se atemorizaron en gran manera, ¿verdad que eso nos dice el versículo? Vamos ahí, los hombres se atemorizaron. Así que no solo Abimelec tuvo temor de Dios, sino que todos tuvieron temor de Dios. Verso 8. Se levantó muy temprano Abimelec, llamó a todos sus siervos y relató todas las cosas a oídos de ellos. Imagínense, él llamó a sus hijos, llamó a sus siervos, llamó a los que tenía gobernando con él esa región, llamó a todos y les habló acerca de lo que Dios le había ordenado. Y dice, todos los hombres se atemorizaron en gran manera. Todos tuvieron temor. Normalmente cuando ocurre que quien está arriba tiene temor de Dios, los demás van teniendo temor de Dios. Eso sucede en las casas también. Cuando el esposo tiene temor de Dios, todos van teniendo temor de Dios. Pero lo contrario funciona también. ¿Ok? Todos tuvieron temor. Todos dijeron, bueno, vamos a hacer. Lo que más que probablemente ya todos estaban viendo los estragos. No estaban teniendo hijos. Estaban en una situación difícil. ¿Y qué pasa cuando un grupo de personas deja de tener hijos? Todo se acaba, se muere. Ahora sí entiende por qué nosotros no podríamos estar jamás en favor del aborto, la eutanasia, ni nada de esas cosas. Se deja de cumplir lo que Dios dijo, además de que se está violentando los mandamientos del Señor. No puede ser. Entonces, Él se dirige a los suyos y prepara todo ese grupo. Ojo, ahí probablemente están sus hijos, sus siervos, están probablemente los gobernantes de ese pequeño reino. Todos están ahí, a todos les dice, y es frente a todos estos cuando manda llamar a Abraham. Y aquí viene el momento en que Dios confronta a Abraham, avergonzándolo por su pecado en medio de todos los que están ahí presentes, de aquellos que los habían recibido como forasteros cuando habían venido, de aquellos que le habían tendido la mano en ese lugar. Ahora es delante de ellos que está. Abimelec llamó a Abraham, verso 9, y le dijo, y le hace una serie de preguntas. Mire cómo lo interpela. Le dice, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí, sobre todo mi reino, un pecado tan grande? ¿Me has hecho cosas que no se deben hacer? Y le añade, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Mire qué preguntas más interesantes. ¿Qué nos has hecho? Actuó Abraham en contra de Abimelec. Y está Abimelec con todos los suyos. ¿Qué nos has hecho? ¿No le recuerda a alguien ahí en Génesis un poco más atrás cuando le preguntaron, ¿qué has hecho? Y la siguiente pregunta, ¿has comido de lo que te dije que no debías? ¿Qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué nos has hecho? Mira lo que has traído sobre nosotros. Mira los efectos de tu pecado. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué había pecado Abimelec contra Abraham para traer sobre ellos esta situación tan grave? Y aquí es una pregunta, no es retórica, es cuestionando lo que hay en el corazón de Abraham. ¿Por qué llegaste a actuar de esta manera? Entonces la pregunta es, ¿qué te hicimos nosotros para que actúes así? Fue una reacción tuya a algo que nosotros hicimos.
Dimensionemos un poco más esta pregunta. Abraham había llegado con Sara, pero no significa que habían llegado solo 2 personas. Él había llegado con todo lo que tenía. Recuerdan que Abraham era un hombre acaudalado. Tenía siervos, siervas, ovejas, camellos. Todas esas cosas las tenía. Así que Abraham había llegado con una gran cantidad de personas, lo cual implicaba que tenían que darle una gran cantidad de recursos, y todos los encontró ahí. El pueblo había sido benefactor con Abraham. Le habían dado lo que necesitaba, incluso tan benefactor que aún a su esposa la tomaron, entendido que era la hermana, la tomaron para que fuera parte del harén del rey. Una condescendencia, una especie de quiero el favor suyo, ¿verdad? El rey diciendo, voy a traer a su hermana para acá, y entonces eso nos hará buenos cercanos, nos hará muy íntimos. Está abriendo las oportunidades, le está tratando bien. Frente a esa gracia, frente a esa muestra de favor, la pregunta es: ¿qué nos has hecho? ¿Qué pecado? ¿En qué pecado? Le dice Abimelech, para que trajeras sobre nosotros este pecado tan grande. Y de una vez le dice, estas cosas no se deben hacer. Él era un forastero en medio de ellos, y lo estaban tratando como uno de ellos. Estas cosas no se deben hacer. ¿Qué has hallado para hacer esto que hiciste? ¿Qué encontraste? ¿Qué fue qué tipo de ofensa? Esta es la manera en que Dios está llamando la atención de Abraham. Está atacando el corazón de Abraham. Aquí tiene uno, Abimelech, que está, por decirlo de alguna manera, personificando la gracia y misericordia que Dios ha tenido para con Abraham. Lo está personificando porque Él le había dado alimento, lo había recibido entre ellos, lo había mantenido, lo había ofrecido ser cercano y todo lo demás, teniendo a su hermana con Él. Lo había traído como uno de ellos, lo había recibido bien. Y mire cómo está actuando. De alguna manera, Abimelech está representando esa gracia que Dios había tenido para con Abraham. Y Abraham le responde más bien de esta manera a toda esa gracia. Lo está cuestionando y está frente a todos, no es una conversación en privado. ¿Hasta dónde la gracia de Dios ha llegado a la vida suya? ¿Qué le ha dado el Señor? Póngase a pensar. ¿Cómo ha sido de bueno con usted? ¿Y cómo le responde usted a esa gracia? ¿Cómo ha respondido usted? ¿Cómo he respondido yo? Esto nos tenemos que cuestionar. Por supuesto, vendrán las excusas. Siempre somos así. En vez de aceptar que hemos pecado y confesar nuestros pecados sin excusarnos, sin pretender justificarnos, resulta que hacemos las de Adán, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, ¿verdad? Y la mujer aprende y dice, es que la serpiente. En vez de ser honestos y decir, hemos hecho mal, hemos pecado. Como David, contra ti he pecado. Es delante de ti que están todos mis pecados, todas mis faltas. Por favor, líbrame de ellas. Eso es lo que debiéramos hacer constantemente. Aquí, Abraham es cuestionado tal como lo cuestionó Faraón también en el capítulo 12, cuando se destapó la verdad del engaño que estaba haciendo, y Faraón lo cuestiona también. Mire cómo Dios está tratando con el corazón de su siervo Abraham, porque quiere eliminar ese pecado de la mentira, del engaño, de la autoconfianza, de pensar que él puede salvar su vida
por sí mismo a través del engaño, en vez de reposar en las manos de aquel que lo llamó y que le ha dado promesas. Y eso que estamos hablando del padre de la fe, el que creyó y le fue contado por justicia, ya hace un tiempo atrás. Aquí vemos que no está confiando en la providencia de Dios, no está confiando en el cuidado de Dios, no está cuidando en el resguardo de Dios para él, para su esposa, para su familia, sino que él pretende por sí mismo ver cómo se agencia su propia seguridad. Y cuando se revela su pecado, al cual llegó, por cierto, por temor, cuando se revela su pecado, vamos a ver cómo responde. Abraham respondió, no se quedó callado, vea. Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Esa es la primera respuesta. Además, en realidad sí es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Esa es su segunda respuesta. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Ahí está su tercera respuesta. Tres explicaciones y ninguna es suficiente. Ninguna justifica el proceder. Ninguna. Comencemos de la última para arriba. ¿Qué le parece? Más fácil. Mire la tercera respuesta que está en el verso 13. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar donde vayamos dirás de mí, es mi hermano. Otra vez, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante, ¿no le suena algo parecido a esto ya en alguna parte? La mujer que me diste. Ajá. ¿Quién es el culpable de todo esto al final? Dios me hizo salir errante. Si Dios no me hubiera hecho salir errante, pues entonces no estaríamos aquí. Pero Dios es el de la culpa al final de cuentas, porque Él me hizo salir errante de casa de mi padre. Está repitiendo el patrón otra vez. Dios tiene la culpa del pecado que él había cometido ya por segunda ocasión. Resulta que Dios es el culpable. No hacemos lo mismo a veces, ¿verdad que sí? Le echamos la culpa a Dios. Bueno, yo actué así, pero es que bueno, las circunstancias me llevaron a esto. Es que Dios no me dio esto o no me dio lo otro, o es que Dios más bien me dio esto o me dio lo otro, y entonces al final Dios termina siendo el culpable. No, Abraham, igual que Adán, Dios terminó siendo culpable por haberle dado la mujer que le dio. Si no se lo hubiera dado, pues entonces no, ¿verdad? Dios es señalado como el culpable. Esa es la naturaleza humana. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, seguimos echándole la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos, de nuestro pecado y de las consecuencias que ese pecado trae. Terminamos diciendo que es culpa de Dios, desplazando la culpa a los demás. Y ese es el gran problema, dicho sea de paso, para la mayoría de postulados de la psicología. Por eso no estamos peleados con que se estudie ni con la ciencia, estamos peleados con los postulados que trabajan. Que usted no es el culpable, son los demás. En última instancia termina siendo Dios. O fueron sus papás en el pasado, o fueron el ambiente donde creció, o fueron las enseñanzas que le dieron, o fueron tantas otras cosas, son los culpables. Finalmente fue Dios que hizo el mundo así. Pero usted no es culpable. En la Escritura, Dios siempre nos señala cuál es el pecado y nos dice, usted es el culpable. Usted fue el que lo hizo. Y es aquí donde tenemos que aprender nosotros a no ser como Abraham en este punto. ¿Sí? Hermano, es que en la psicología
meta de ellos es hacer sentir bien al paciente. Y eso es lo irónico, que no se sienten bien. Porque sigue estando una conciencia por ahí en el fondo que le sigue diciendo. Y además tiene que cargar con las consecuencias del pecado. Pero bueno, volvemos al punto. Abraham llega al colmo de los males de culpar a Dios por lo que ocurrió. Ahí está justificando un trato que hizo con Sara. ¿Usted vio cuál fue el trato que hizo con Sara? Le dijo a Sara: me harás un favor, Sara, cualquier lugar donde vayamos, vas a decir es mi hermano. Ya era un pecado premeditado. ¿Verdad? Ya estaban determinando que donde quiera que iban les iba a ir mal. Ya estaban meditando que donde quiera que fueran iban a faltar a Dios. O sea, desde ese momento no estaban confiando en Dios, en su protección. Desde ese momento ya estaban buscando cómo ellos mismos solucionar, en vez de confiar en lo que Dios le había dicho desde el principio: sal de tu tierra, de tu parentela, yo te haré una nación grande. Bueno, comience a caminar entonces. El Señor habló, el Señor dijo, el Señor pondrá todo lo necesario. Él se hace cargo de sus planes y sus proyectos. Él es el que los hace, Él es el que los lleva a cumplimiento. Así que todo lo que fuera necesario iba a ocurrir. Como aquí, ya estaba previsto que Abraham iba a fallar, y entonces Dios previó la forma en que iba a ser confrontado por su pecado. Pero siendo confrontado, se excusa. Y la excusa final es: Dios es el que tuvo la culpa. Entonces yo tuve que hacer algo para que funcionara el plan de Dios, porque si yo no lo hacía, pues no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces convine con mi esposa que dijera que era mi hermana. Él tuvo que hacer algo para ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces queremos ayudarle a Dios, verdad? Como que ocupar ayuda. Y no. Aquí está bien claro. Desde el principio van haciendo las cosas mal. A nosotros nos pasa. A veces tenemos postulados de principio o principios que tenemos para aplicar en nuestras vidas que desde el principio estamos mal. Desde el principio estamos caídos. No queremos ser obedientes. Mire, hay muchas cosas que nosotros tenemos como problemas que afrontar y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo sabemos porque se nos han dicho, porque la palabra de Dios lo dice, pero seguimos preguntando. Porque de principio no queremos creer. Y es ahí donde ya para qué se le va a decir más, ya se le ha dicho. Ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe. Pero quiere buscar una forma diferente de hacer lo que ya se le dijo que tiene que hacer. Bueno, pero también él dijo: creí que no había temor de Dios en este lugar y que me matarían por causa de mi mujer. Oiga, ¿a quién se lo está diciendo? A todos los que estaban ahí, que por causa de su mujer no habían podido tener hijos y estaban sufriendo. A todos los que se habían atemorizado por Dios. Apenas Abimelech les dijo lo que Dios había dicho, todos entraron en gran temor. Eso es lo que nos dice. Y ahora este hombre les está diciendo que es que pensaba que no había temor de Dios. Eso no es una ofensa. Los está ofendiendo directamente. Los está provocando. Les está diciendo: yo creí que aquí no había temor de Dios, cuando el versículo anterior decía que todos tuvieron temor de Dios. Y peor, creí que aquí no iban a respetar el matrimonio. ¿Quién era el que estaba irrespetando el matrimonio? ¿Quién era? Él fue el que entró y expuso a su mujer y violentó el matrimonio. Él dice que se estaba cuidando de que ellos no respetaran el matrimonio. ¿No le parece irónico? Es falso, es mentira, es puro engaño. Es un hombre que a la luz de lo que está ocurriendo, todos ya saben ahí que él es el que más irrespeta el matrimonio. Ya lo saben. Y los acusa a ellos de que ellos no iban a respetar su matrimonio, entonces lo iban a matar a él para quedarse con ella. ¿Ven cómo
somos irracionales en nuestro accionar, cómo somos incoherentes, faltos de integridad. Por cierto, ahora vamos a hablar de integridad en un rato, pero seguimos adelante. ¿Qué fue lo otro que dijo este hombre? Sara en verdad es mi hermana, pero de parte de padre, no de madre. Pero era su esposa. Y una verdad a media, siempre hemos dicho, termina siendo una mentira. Una verdad a medias ya lleva un engaño, ya lleva una intención de engañar, de dañar. Así es como trabaja Satanás, dice verdades a medias. Al mismo Jesucristo, estando en el desierto, le cita un versículo bíblico, pero omite la parte que si la decía, se le caía su treta. Y aquí está haciendo esto, diciendo una verdad a medias. No, era su esposa. Y producto de todo esto, usted ha reemplazado la confianza en Dios debido al temor. Tengamos cuidado, porque el temor hace eso. El temor hace eso, que nosotros reemplacemos la fe, la confianza, creer en Dios, por buscar otros salvavidas de esos que no van a salvarnos la vida. Tengamos cuidado cuando estemos frente al temor por alguna deuda, al temor por alguna circunstancia que va a venir en nuestro país, al temor por la salud, al temor por lo económico, al temor por la familia, al temor por el trabajo. No reemplace la confianza en el Señor. Manténgase. Todos los que en Él han confiado nunca han sido defraudados. No hay uno solo que haya sido defraudado. Todos los que han confiado en Él siempre han recibido lo que Él les ha dicho. Y él tuvo temor, el temor a la muerte volvió a ser la causa de faltar a la verdad y desvalorar la institución del matrimonio. ¿Cuál fue? El temor a la muerte. Él pensó que ahí lo iban a matar. Y en ese sentido, tengamos mucho cuidado de que verdaderamente no sea el temor lo que nos esté moviendo a desobedecer a Dios. Tengamos ese cuidado. Ahora viene una actitud una acción que son de esas cosas que lo desconciertan de Dios. Mire cómo actuó Abimelec. Verso 14. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y no solo eso, verso 15. Y dijo Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. ¿Qué está haciendo Abimelec? Está mostrando gracia. Y una gracia muy grande. Aquí es donde algunos dicen que es probable que Abimelec sí verdaderamente era un creyente. Nos queda la inquietud, la Biblia no lo dice, pero está mostrándose como un verdadero creyente en el Señor. Vacas, ovejas, siervos, se los está entregando a Abraham y le está devolviendo a su mujer. Lo dotó y le devolvió a su mujer. Y además le mostró hospitalidad. Vea lo que le dijo, diferente a lo que le había dicho Faraón, que le dijo: vete de aquí, no te quiero. Vea lo que le dice Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde tú quieras. Esto es hospitalidad. Esto es hospedar verdaderamente, sin importar que le había estado haciendo un gran daño a Abimelec y a toda la nación, y aún así
le dice, ahí está la tierra donde tú quieras habitar, puedes hacerlo. Esto es una demostración de gracia sobre gracia. Claro, sabemos que detrás de todo esto está Dios, por supuesto. Si no fuera que Dios está ahí detrás, este hombre hubiera actuado como un malvado desde el principio, hubiera acabado con Abraham. Pero es Dios el que está tratando con Abraham. ¿Y qué le está diciendo Dios? Bueno, hay gracia, hay misericordia. Aunque usted no ha aceptado todavía, aunque usted ya quedó bien evidenciado, pero aún así hay gracia y misericordia para el que se arrepiente y comienza a obedecer. Y veremos que obedece, pero hay una lección que Dios le está dando acá. Por más grande que sea el pecado, mayor es la gracia de Dios en restitución. Por más grande y por más bajo que hayamos caído nosotros, Dios sigue tendiendo la mano. Dios sigue tendiendo su gracia y sigue teniendo bendiciones para aquellos que se arrepienten, para aquellos que vienen a Él. Mi tierra está delante de ti, habita donde tú quieras. Claro, imagínense cómo estaba la cara de vergüenza de Abraham como para quedarse ahí, ¿verdad? Después de todo lo que les había hecho. No fue solo una mentirita, quiero recordarles. Ellos habían caído con enfermedades por ocasión de lo que estaba ocurriendo ahí. La nación estaba bajo el riesgo de quedar sin existencia, gracias. Y no quedó ahí. Vamos con Sara. Pregunto, ¿quién tenía que vindicar a Sara? ¿A quién le debía Sara? Bueno, más bien, ¿quién le debía a Sara? A Abraham, ¿verdad que sí? Él fue el que lo había metido en ese problema. Pero veamos lo que dice Abimelech. Entrego 1000 piezas de plata, le dijo a Sara. La declaró vindicada o inocente ante todos los que estaban ahí. Ella quedó vindicada públicamente. Eso es una forma de decir, Sara no ha cometido ninguna falta. Yo, rey Abimelech, declaro, ella no ha cometido ninguna falta. Y más bien fue a ella a la que le cometimos una falta. Así que queda restituida 1000 piezas de plata. Algunos dicen que las 1000 piezas de plata era lo que sumaba las ovejas y los siervos que le había dado a Abimelech a Abraham, y que entonces ahí está hablando de lo mismo. Pero independientemente, pareciera que el texto más bien favorece que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que le regaló o lo que le dio a Abraham, y otra cosa es la vindicación de Sara, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo ella es vindicada ante todos los que están ahí presentes. Es una forma de decir, entiendan todos, Sara siguió siendo inocente, pura. Ella no ha cometido ninguna falta. Y no solo eso, ante los ojos de todos nosotros, Sara está vedada. Ella es esposa de Abraham. Nadie vuelva ni a verla. Respeto, dignidad, vindicación. Eso es lo que está recibiendo. Sara era inocente. No debe haber vergüenza en ella. Y el rey está honrándola de esta manera. Ella fue restaurada ante todos, por si había alguna duda o alguna situación, para que todo les quede claro. Entonces, vemos aquí un rescate de Dios, ¿no le parece? Como hace con todos los suyos, como lo hace con usted, lo hace conmigo. Él nos rescata, Él nos sigue salvando. Ahora, hay algunas interrogantes, voy a avanzar aquí un poquito más. A ver, ¿qué demuestra Abimelech con su reacción ante la voz de Dios? ¿Cómo fue que reaccionó Abimelech? De una vez. ¿Qué demostró entonces tener? Temor de Dios, fe en Dios, creer que lo que Dios dijo que iba a hacer, así era. Y entonces actuar como Dios le había dicho. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción cuando Dios habla? Porque su reacción va a demostrar si usted verdaderamente cree en el Señor o no.
¿Cuál es su reacción cuando Dios le dice, hay que hacer esto? Esto es lo que yo requiero de usted. Recuerde que su reacción va a mostrar qué es lo que hay ahí en su corazón. ¿Qué atributo de Dios muestra el hecho de que Dios use un pagano para disciplinar a Abraham? ¿Qué muestra eso de Dios? Exactamente. Que Dios ama a los suyos. Y aunque use un pagano, pues usará el medio que sea para disciplinarnos y llevarnos a ser una muestra de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? También creo que el atributo de que Él es fiel a sus promesas y no va a permitir que una torpeza de Abraham interrumpiera lo que Él le había prometido y el plan que Él tenía para la humanidad. De redención a través de ese descendiente, claro. ¿Qué nos dice la respuesta de Abraham cuando fue cuestionado por Abimelec? La respuesta de Abraham cuando Abimelec lo cuestionó, ¿qué nos demuestra? ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? En sí mismo, orgullo, yo puedo, yo estoy justificado de hacer lo que hice, ¿verdad? Yo tenía la razón. Estaba desconfiando de Dios, el Padre de la fe, a quien le habían hecho un pacto, a quien le habían dado promesa, en fin. Vemos que aquí estaba desconfiando de Dios. Esto nos hace entender que también nosotros a veces vamos a pasar por momentos en nuestra vida donde vamos a desconfiar de Dios. Pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. Eso no significa que Dios no esté trabajando en nuestras vidas. Lo que significa es que nos hace falta crecer en la fe. Nos hace falta crecer en la santidad, en la comunión con Dios. Eso es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué más? ¿Se identifica con Abraham pretendiendo excusar su pecado usted? Sí, ¿verdad? Nos identificamos, tal como hace Abraham, muchas veces nosotros hemos hecho. Muchas veces hemos hecho. Exactamente. Decimos, qué bárbaro Abraham. No, qué bárbaros nosotros. ¿Cuál accionar fue más justo, el de Abraham o el de Abimelec? ¿Verdad? Él fue obediente. Entonces, la respuesta apropiada a la voz de Dios es obediencia inmediata, sin cuestionamientos. Dios es bueno en todo lo que hace. Él merece que cada cosa que Él diga que hagamos, lo hagamos, porque Él todo lo tiene bien planificado y todo es para bien. Así que eso es lo que Él merece. El diseño original del matrimonio debe defenderse con temor delante de Dios. No exponerlo, defenderse, y más en estos días. Dios cuida y disciplina a todo el que ama para que llegue a la conformidad a Cristo. Hacia ahí estamos caminando todos. La gracia de Dios supera el pecado del hombre de manera magnífica y Dios hace prevalecer su propósito a pesar de los obstáculos que nosotros le ponemos. ¿Cómo consideras la disciplina de Dios sobre tu vida? Medita en eso. ¿Cómo Dios, cómo consideras la forma en que Dios está disciplinándote? ¿Estás caminando en esa obediencia para que Dios verdaderamente actúe y tú estés recibiendo sus beneficios? ¿O te estás oponiendo? ¿O te estás excusando? ¿O estás pensando en que no debe de tener lugar? Y quiero brevemente pasar a los últimos dos versículos, en realidad solo el 17. Abraham obedece a Dios, ya fue evidenciado, ya Dios lo ha puesto en evidencia delante de todos, pero la gracia de Dios ha venido sobre él para que busque el perdón. Me parece escuchar Romanos capítulo 2 cuando pregunta, ¿o ignoras que la misericordia de Dios
está ahí llamándote todo tiempo al arrepentimiento. ¿O ignoras que la misericordia de Dios está constantemente llamándote al arrepentimiento? El hecho de que tengas vida, el hecho de que tengas salud, el hecho de que tengas lo que tienes, mire, son beneficios que te llaman al arrepentimiento, que te están llamando constantemente. Es la fórmula de Dios. Abraham obedece la instrucción divina, ora a Dios y Dios responde con sanidad y bendición para Abimelech. Eso nos dice el verso 17, y Abraham oró y Dios sanó. El relato muestra cómo la obediencia de los escogidos de Dios abre el camino para el cumplimiento de su voluntad. Mire, así como el pecado de Abraham dañó todo un pueblo, la oración de Abraham, en obediencia a lo que Dios había ordenado, trajo sanidad para todo el pueblo, trajo bendición para todo el pueblo, porque en la sanidad iban a continuar la multiplicación, iba a continuar la vida. Trajo bendición, tan solo la obediencia. ¿Cómo podemos impactar nosotros al mundo, verdad? Como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como amados de Dios. Con nuestro pecado dañamos, pero con nuestra obediencia bendecimos. Con nuestra obediencia bendecimos. Entonces, Abraham oró a Dios. Dios sanó a Abimelech, su mujer, sus siervas, y tuvieron hijos. Bueno, ya sabemos que si bien no se especifica, se entiende que esa enfermedad tenía que ver con la no reproducción. ¿Por qué sanó a Abimelech? ¿De dónde vino la fuente de sanidad? Por aquello de que esta pregunta mejor la puse, la dejé ahí. No vayan a creer ustedes que esos pseudos profetas que andan por ahí oran y por ese motivo es que Dios sana. No, eso no es. Ellos no son el origen. El profeta no fue el origen de la sanidad. Ya era una orden que Dios había dado. Se la había comunicado a Abimelech. El profeta orará por ti y será sanado. Era una voluntad de Dios por medio de Abraham que oraba. ¿Ok? Un poquito más. Lecciones que aprendemos aquí. La obediencia a Dios siempre trae la bendición que Él ha prometido. Siempre. Dios no se desdice. Dios usa a sus escogidos por gracia, no por merecimiento. Dios usó a Abraham para sanar a Abimelech, pero no porque Abraham fuera muy bueno, se mereciera que Dios lo usara. Ya vimos que es todo lo contrario. Pero la gracia de Dios es así. Él usa a los que no merecen ser usados, pero que saben que pueden venir en obediencia, pueden venir a cumplir lo que Dios le dice. Este cambio tan imperceptible quizás en la vida de Abraham fue inmediato. Pasó de la desobediencia a la obediencia. Pasó inmediatamente de la desconfianza a la confianza en el Señor. ¿Cómo puedes practicar la obediencia a Dios? De una vez. A veces decimos, vaya a su casa y ora al Señor a ver qué Dios le dice. No, de una vez. Medite. Use estos segundos antes de que oremos. ¿Qué le está diciendo Dios que debe hacer? ¿Qué le está diciendo Dios que debe hacer? Lo hermoso de esto es que Dios nunca nos dice, te doy la orden y considéralo a ver si es posible. No, Dios dice, haga esto. ¿Qué le está diciendo Dios que haga? ¿Qué le está señalando? Lo que pasa es que salgamos de lo genérico y vamos a lo puntual. ¿Qué te está diciendo a ti? Yo sé que a cada uno Dios algo nos está diciendo que debemos hacer y nos hemos negado y le ponemos excusas y le decimos que no. Pero aquí, ok, pues es de una vez, no es dejarlo pasar. Tal vez sea algo que puedes hacer aquí mismo y ahora y lo vas a hacer mientras oramos, pero tal vez va a ser algo que tienes que ir a hacer más tarde o en estos días. Propóngase ser obediente a lo que Dios le dice. Deje de buscar excusas, obedezca.
lo que sabe que tiene que hacer. En esta mañana, Señor, nos presentamos a ti otra vez. Todo este tiempo hemos estado en tu presencia y hemos sido llevados con la vida de Abraham a ser confrontados también. Porque muchas veces, Señor, por temores de diferente índole, hemos dejado de cumplir lo que tú nos dices. Y con esto hemos afectado a otros. Hemos dañado a nuestros hijos, hemos dañado a nuestras esposas, esposos, a nuestros padres, a nuestros familiares. Simplemente porque no hacemos lo que debemos hacer. Tú nos mandas a orar por los nuestros y no lo hacemos. Nos mandas a ser hospedadores y no lo somos. Nos mandas a visitar y no lo hacemos. Nos mandas a hacer tantas cosas, Señor. Nos mandas a perdonar y no perdonamos. Nos mandas a confesar pecados y seguimos ocultándolos pensando que tú nunca los vas a sacar a la luz, y ya vemos que sí. Señor, en este caso hemos visto una forma de disciplina, pero tienes diferentes maneras. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser obedientes. Sé en nosotros, Señor, actuando de tal manera por tu Espíritu que verdaderamente, Señor, seamos obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.